Tenemos un flow y Hey, yo, hola, pues estamos aquí de vuelta a Moca Semana. Mi nombre es Néstor, artista y productor de aquí en mi país, Cuba. Y antes de comenzar, quiero dejarte por acá arriba mi recomendación para que vayas a mi otro canal. También la dejo al final de la descripción, por si acaso quieres terminar de ver el video y con calma ir entonces a mi otro canal y dejar tu apoyo por allá. Dicho esto, vamos a entrarle al video de hoy. Pues teníamos este pendiente de reaccionar al álbum de María Becerra, La Nena Argentina. Y pues estamos aquí. Tengo aquí bien ordenado el orden del álbum para ir reaccionando de uno en uno, ¿ok? Vamos con Perreo Furioso. Duró eso con los strings que empezaron, ¿no? Los strings y un vocal ahí que están usando de vocal shop. Bueno, se llama Perreo Furioso, tú sabes por dónde va esto. Ahí con las cajas filtradas a empezar. Ey. Esta noche nos vamos pa' la discoteca. Llegando al VIP entra María. Ay, Dios. Tú entras demasiado brutal. Y en piqueta, miro por los costados, pero tú no estás. Me dicen tus amigos que te vayas a buscar. Le pedí al barman que otro trago me sirviera. Dejé los buenos modales dentro de la cartera. Tú tienes pase libre para hacerme lo que quieras. Solo por esta noche, pa' ti estoy soltera. Y la gente no mira más. Dancehall. Sabe que tú quieres lo que yo te voy a dar. Eres la envidia del lugar. Está bien dura la producción, ¿sabes? Como han fusionado con esos streams que al principio parece que va un poco esa onda que es así moderna, pero a la misma vez te lo están combinando retro, ¿sabes? Con el tema de las cajas. Súper brutal. Me gusta mucho. No nos vamos a enamorar. Dice, hey. Solo un perreo furioso. Si por lo cosas, yo también me la gozo. Sin ponernos cariñosos, que eso pa' mí se vuelve peligroso. Y el vocal, la voz de ella es súper dura. Es que donde quiera que la metes en un tema romántico y parte, la metes en un perreo y se parte también, durísimo. Curioso que este sea el primer tema del disco, ¿no? Un perreo clandestino, nos vamos hasta abajo como submarinos. Duro. Pa' perrear, pa' que vino, le tiene miedo a este culo asesino. Ponte activo, baila conmigo, que tengo en fila a todos tus amigos. Esa combinación del bajo con los bombos que han hecho súper El flow prendido, tú dime si paro duro. o si sigo. Do you feel me, do you understand? Dime si está duro, pásalo all day. Ey, combinando y metiendo su frasecita en inglés. Duro, eso me gustó. Me gustó que hiciera esa combi. Eso creo que no lo ha hecho mucho, pero me gustó cómo lo quedó. Vamos y le damos replay. Tú dame sin miedo que me gusta el play. Y la gente no mira mal, sabe que tú quieres lo que yo te voy a dar. Eres la envidia del lugar, pero despacito no nos vamos a enamorar. Solo un perreo furioso, si por lo cosas yo también me la gozo. Sin ponernos cariñosos, que eso pa' mí se vuelve peligroso. Hey. Un perreo clandestino, nos vamos hasta abajo como submarinos. Tienes pa' perrear, pa' que vino, le tiene miedo a este culo asesino. Ponte activo, baila conmigo, que tengo en fila a todos tus amigos. La luz apaga, pero el flow prendido. Tú dime si paro o si sigo. Ponte activo, ponte activo, todivo. Duro eso ahí. La luz apaga, pero el flow prendido. Tú dime si paro o si sigo. Duro eso ahí. Esa última parte ahí, como usaron el scratch, duro, brutal. Me gustó mucho eso. Está bien cabrón ese tema, ese perreo furioso. Ese es el primer tema. Ok, vamos con el segundo tema, que es Automático. Que pues al parecer ya tenía un video oficial, pero bueno, ok. De hacía alrededor de 3 meses, ¿no? Pero como no lo hemos reaccionado, vamos a reaccionarlo. Okay, no pasa nada. ¿Sabes? Quiero ver el tema del concepto musical del álbum. Si va todo o si es fiel, ¿sabes? Déjame decirte que Argentina ha ganado, o sea, durísimo, aparte de mucho terreno, no solo en lo visual, sino en lo musical. Brutal, estos videos parecen película, full película parece. Durísimo. Ahí está.
y la creatividad que tiene, ¿sabes? No solo en la parte de la música, sino en la parte de lo visual, ¿sabes? Que el género urbano lo lleva a otro nivel cuanto a los videos, ¿sabes? Porque utiliza muchas cosas estéticas, muchos conceptos, estos mismos ahora ¿sabes? Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. A ver, tiene el concepto de reggaetón con un piano a contra que está haciendo ahí, pero el concepto de atrás, ¿sabes? No solo de las cajas, también es un poco retro, ¿sabes qué te digo? Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que El concepto de los brass resonantes. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un corrón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Duro. Como luz verde y se baja la bandera. Activo para empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como el Daria. Lo mismo rapeo que melodía, le queda súper full. Me gusta mucho María Becerra. Como artista es súper versátil. Sabes que Made in Argentina, que no cunda el party, que esta noche no se termina y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party, los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale. Tanto Loco bailando al ritmo de dale, don, dale duro. Y como cambiaron ahora el concepto del tema, fíjate que te iba a decir, hasta ahora los dos temas que venimos escuchando del disco tienen ese concepto del reggaetón, full reggaetón. Y ahora mismo lo cambiaron, lo tiraron un poquito de tiempo atrás, ¿no? Pero duro. Incluso el concepto visual aquí, como el carro con todas las ventanillas partiéndose dentro de los efectos especiales brutales. que se rompen los cristales, es que usted está Con el cajeo retro. En automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Bautizo privado, yo soy tu headliner. Cambió aquí. Va a subir la intención y lo está haciendo con el falsete. Brutal y versátil. Bautizo privado, yo soy tu headliner. Estamos Falsete duro. no somos los riders. Con este calor se sobrecalienta el aire. Cuando tú me tocas me prendo como el aire. Y como el Ari, vamos a meterle gasolina a este Ferrari, Ari. Sabes que Made in Argentina, que no fuma el party, que esta noche no se termina y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? Duro. 150, aunque Y las estéticas que usan, demasiado brutal, ¿sabes? no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan Los vestuarios, brutales. 150, aunque no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas. Los strings por detrás en el background. Duro. Eso es retro. Argentina. Duro, brutal el video. Y la factura descomunal, ¿sabes qué te digo? Es a eso a lo que me refiero, de que cuando me refiero a que han ganado super terrenos, porque son películas lo que están haciendo. Le acompaña al video un concepto musical que esté cabrón, ¿sabes? Y en este caso es lo que me refiero, que es súper brutal. Ese tema automático está duro, ¿sabes? Te visualiza. Te gusta que sea mala, diabla, y que me mojes si me hablas. Sé que te mueres cuando soy atrevida y que te excitas si me pongo agresiva. Dime lo que quieres. Qué dura la producción. Vale, os explico qué está pasando aquí. Está cabrón. El tema empieza con el piano, ¿no? El piano está súper cabrón, súper brutal. El piano con una onda así, feeling, blues, o puede ser R&B también. La voz de ella se está escuchando como si estuviera en una sala, una habitación. Y de momento juegan con el reverb y le dan reverb a la voz. Diabla, y que me mojes si Está me súper seca la voz. Sé que te mueres cuando soy atrevida. La mojan. Que te excitas si me pongo agresiva. Dime lo que quieres. Yo creo. Te lo voy a hacer.
Ahora van sacando el piano y lo van abriendo, ¿sabes? Va a brutal la producción. Demasiado dura. Otra vez. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor. Ok, es un trap pero yo diría que también es más bien como un R&B comercial, ¿no? Porque es que cuando queda así melódico realmente pasa más para R&B que para trap, pero brutal. No lo esperaba por ahí, pero No hay nada que se le parezca. mantiene el concepto con las muchachas. El álbum. Cuando hacemos el amor, nos olvidamos del reloj y no queremos que amanezca. Duro. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor, me gusta que quieras cumplir toda mi fantasía y que al oído me diga quiero que seas mía. Estaría contigo enredada toda la vida. Para ti ninguna de mis Duro los pads que están usando. y papi no exagero. Los pads es como ese sonidito de fondo que van escuchando, ¿sabes? Para que entiendan un poco Es más. sincero cuando digo que te quiero, ni yo me Flow. la creo cuando estoy encima de ese cuero. Estamos en invierno pero no estamos quemando. Ey, ¿Qué es lo que está pasando? Nos prendemos en llama en la cama. Lo hacemos y tenemos que tienen flow de comunal María Becerra. La melodía durísima. sabana. Si supieran todo lo que hago contigo, todos querrían ser testigos. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor. Ya le digo, es un trap, que la gente lo va a categorizar como trap, pero realmente pasa para más como un R&B comercial, ¿sabes? Nos olvidamos del reloj y no queremos. Las voces por detrás, está haciendo arriba. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor. Y baby, ¿quién iba a pensarlo? Que aunque quisimos ocultarlo, no pudimos evitarlo. Lo dijimos sin hablarlo. Y con tan solo una mirada, supe que estaba enamorada. Incluyeron No decir nada. sintetizadores duros. No decir nada, porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos. Pero incluso tiene cosas como de pop, cuidado, que ahora estoy escuchando que tiene como unos sintetizadores con bajo que están haciendo como una especie de arpegio brutal. Ahí en el coro lo están haciendo. Nos olvidamos del reloj Que eso se usa mucho para el pop. y no queremos que amanezca. Duro. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor. Duro. Escúchale. Ta, 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 ta. Esos elementos son bien del pop. A ver. Ahí se escucha más claro. Duro los pads que están usando. Bien moderno. Duro ese tema, ¿eh? Qué bueno que se incluyeran ese tipo de géneros diferentes, ¿sabes lo que te digo? Eso es muy, muy importante, creo yo, para un álbum de un artista, que incluya géneros diferentes, ¿sabes? Que no se vaya de su sonido, pero que incluya géneros diferentes. Eso siempre es cool, ¿sabes? Escuchar. Porque ahí se demuestra mucho la versatilidad del artista, ¿sabes? Vamos con el otro tema, que es Ojalá. Pero bueno, Ojalá ya es un tema de hace 6 meses, así que a ese sí no vamos a reaccionar, ¿ok? ¿Por qué no reacciono a esta que es de hace tanto tiempo? Porque realmente no va pues con el concepto, y entonces pues por eso no lo vamos a incluir, ¿ok? Adiós en las tarjetas. Voy a dejar ahí la reacción que ya la tenemos aquí en el canal al tema Adiós. Y vamos con Hasta que la muerte nos separe, ¿ok? Hey, duro. Arreglo de guitarra eléctrica. Hey. Hoy, por fin ha llegado el día. Ya no hay más distancia en el calendario. Ya no existe la diferencia de horarios. Qué dura. Demasiado dura que le queda ese estilo de la bachata.
Por Dios, es que es demasiado talento. Lo de María Becerra es demasiado talento. Es que tienes que escucharlo otra vez. Ha llegado el día, ya no hay más distancia en el calendario, ya no existe la diferencia de horarios. Estarán tu boca y la mía, después de estar esperando tantos años y de acostumbrarme a sentir que te extraño. Ya no habrá más distancia, ya no existirá un reloj y se borrarán los kilómetros entre tú y yo, porque una vez que vean cómo aterriza tu avión, seremos uno los dos. Ahora no me dirán que estoy loca, porque al fin puedo besar Duro los coros. ya no te miro a los ojos por el celular, todo lo Y le bajaron a las percusiones también. de realidad. Hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Es interesante como a pesar de que están haciendo la bachata, ¿sabes? Y viene fluyendo la bachata, en el coro incluyeron el concepto de sonido del disco. ¿Cuál es el concepto de sonido del disco? A lo que me refiero es a cómo están sonando sus voces y sus coros en el disco, que suenan como con mucho reverb, con voces por detrás. Escúchalo. Están bien brutales esas producciones. Se juntarán tu boca y la mía, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Quedó bien full el video visualizer, ¿sabes? Con los viejitos bailando, estaba bien full eso. El concepto bien duro. Que la muerte nos separe. Tú sabes, la guitarra. Duro. Producción full. A partir de hoy se juntarán nuestros caminos y seremos los Ese falsete de María Becerra es un, ¿sabes? Te hace así, aquí. Uf, durísimo. autores de nuestro destino. Siento que cambiaste hasta el aire que respiro. Quédate conmigo. Este amor es más profundo que todos los mares. Somos dos navegando en las dificultades. Tu boca me saca Duro. de las tempestades. Tú y yo hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Escucha las voces, tío. No se pare, hasta que Duro. la muerte no se pare. Se juntarán tu boca y la mía, hasta que la muerte no se pare, hasta que la muerte no se pare, hasta que la muerte no se pare. Ahora no me dirán que estoy loca. Él le bajó al final. Puedo besarte en la boca. Yo no te miro a los ojos por el celular. Todo lo que deseamos hoy se vuelve realidad. Retoma la bocina, la nena de Argentina. Duro. Me encanta que utilicen varios conceptos, ¿sabes? Y sobre todo lo que me ha gustado es cómo han sabido conservar el sonido del disco, ¿sabes? En el vocal de ella, el sonido del disco, ¿sabes? Aunque técnicamente la bachata, la instrumentación que están usando detrás no tiene nada que ver con el concepto musical del disco, con ese reggaetón, con ese perreo, con ese mismo trap que escuchamos o estilo R&B, no tiene nada que ver, pero en el concepto vocal de ella se mantiene full el concepto del disco, a lo que siempre me refiero cuando se hace por lo general un álbum conceptual como de este tipo, ¿sabes? Siempre tiene que haber algo, un nexo que amarre una canción a otra, que no una canción no se sienta tan diferente de la otra, aunque varíen de estilo. Y está full, me gusta. Me gustó mucho ese tema. Quiero que me dejen la opinión de todos los temas que vayamos reaccionando. Me dicen el tema y me dejen su opinión ahí sobre ese tema. ¿Qué piensan? Si se me escapa algún detalle, pueden dejarlo ahí siempre. Recuerden que toda la información es súper válida porque yo no soy de Argentina, ¿sabes? Pero me encanta disfrutar de María Becerra, la conozco, porque evidentemente es un talento que ya ha ascendido a nivel global, ¿sabes? Me encanta disfrutar de ella y también conocer, así que si conoces algo o si tienes algún detalle, siempre pichealo ahí en los comentarios que estamos leyendo siempre. Vamos con otro tema que se llama Doble Vida. Doble Vida.
Uf, me sonó a Arjona, ¿puede ser? Son los acordes, son los acordes. Uf. No, ya en la segunda parte no, pero en la primera acorde, cuidado. Está bien bonito ese arreglo de guitarra, ¿eh? Uf. Es a veces increíble y me gusta mucho cuando los artistas urbanos, ¿sabes?, incluyen este tipo de conceptos en sus álbumes. Esos conceptos que son más musicales. El género urbano es música también, ¿no? Pero hay muchas veces que hacen cosas sencillas y bastante simples. Musicalmente no están como bien alimentadas, ¿sabes? Y no pasa nada, pero bueno, simplemente digo que me gusta que incluyan este tipo de arreglos y cosas, ¿sabes?, vistosas. Si supiera todo lo que haría para estar contigo, Duro. para que esto que tenemos ya no sea prohibido. Ah, Enamorarnos ha sido nuestro castigo. abusadora, ese falsete te eriza. Si tú estás escuchando la música al principio, estás metido dentro de la canción, te tiene que erizar, si no, no es nada. Fíjate. Que es demasiado brutal. El amor se convirtió en el enemigo, porque ya tienes a alguien que en casa te espera. Ella sí tiene todo lo que yo quisiera. A mí no me importaba que todos supieran, solo me importó que tú no me entendieras. 6 de la mañana y tú todavía no estás aquí. Solo me consuela que la cama tiene olor a ti. Estoy dispuesta a ser la que tiene que compartir. Relleno la string ahí. ¿Qué hacer para que me elijas a mí? Tendrás el coraje de decirle que amas a alguien más, o me dices te amo para que no te pueda soltar. Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar, pero solo cambia la mujer con la que despertar. Brutal, erizado. Con la que despertar. Seguro. Y ahora ¿a quién le reclamo si yo lo escogí? Estas son las consecuencias de lo que elegí. Maldigo ese día en el que coincidimos. Maldito todos los besos que alguna vez nos dimos. Seguro. Maldito el amor, maldito el destino que te puso en mi camino. 6 de la mañana y tú todavía no estás aquí. Solo me consuela que la cama tiene olor a ti. Ya no estoy dispuesta a ser la que tiene que compartir. ¿Qué tengo que hacer para que me elijas a mí? Tendrás el coraje de decirle que amas a alguien más, o me dices te amo para que no te pueda soltar. Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar, pero solo cambia la mujer con la que despertar. Con la que despertar, con la que despertar. Pues ese tema es la verdadera caña ahora mismo, ese tema. Fíjate que yo no he parado el tema porque si lo paro te corta el hilo, ¿sabes?, de la canción. Y te estoy diciendo que ese tema es la verdadera caña. Yo estoy escuchando el tema e inclusive estoy pensando, estoy tratando de escuchar los detalles, pero me centro tanto en el tema que, ¿sabes?, me transporta a relaciones pasadas que he tenido o a cosas que vivimos, ¿sabes?, que son con las que uno se identifica, ¿sabes? Y está bien brutal ese tema, todo, el arreglo musical, ese arreglo sencillo, ¿sabes?, que simplemente lo que importa que brille es la letra, la voz de María Becerra, porque te digo, ya te transporta la letra y te la pone dentro, ¿sabes?, dentro de ti. Muy duro, demasiado duro ese doble vida, es otro level ese tema. Ok, vamos con el otro tema. Este tema, cabrón, me dejó durísimo. Inspiradora. Vamos a ver este. Durísimo ese tema. ¿Qué onda, mami? Hace tiempo que no sé nada de ti. Yo quería saber si eso de no estar conmigo a ti tiene sentido, o si es que ya lo has dejado. Duro el el marque, sabes que ese es reggaetón, pero está duro, como lo van marcando y ese estilo. Si eso de no estar conmigo a ti tiene sentido,
O si es que ya lo has dejado en el olvido, porque tu nombre me atormenta la razón. Ey. Todavía te tengo agendada con un corazón, tono personalizado, mensaje destacado, preguntándome por qué hemos fracasado. Nena, ¿cómo olvidarme de ti? Si te amo desde que yo te conocí. Te juro que si ahora me dices que sí, yo te voy a dar todo lo que... Esas cajas con la saturación y la compresión se escuchan brutal, demasiado brutal. Ese concepto sí es muy moderno, ¿sabes? De usar las cajas así, bien brutal. Pero ese coro está bien duro. Dices que sí, Duro. te voy a dar todo lo que no te di. Ey, hay tantas cosas que me faltaron por darte. Ese es retro. Ese es retro de esa caja. Baby, no vuelvas a equivocarte cuando busques El Snayer es retro. otra parte. Y sabes que en las camas yo fui tu profesora. Confiésale quién te enseñó lo que sabes ahora. Dime si escuchas mis canciones en la emisora, porque de todas ellas tú brutal, fuiste la reggaetón ese. inspiradora. Y ahora ando buscando Y lo bajaron. Uy, y agregaron guitarra. y vos no me contestas. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que hice mal? Nena, ¿cómo olvidarme de ti? Si te amo desde que yo te conocí. Te juro que si ahora me dices que sí, yo te voy a dar todo lo que no te di. Ey, ¿qué onda, mami? Hace tiempo que no sé nada de ti. Yo quería saber si eso de no estar conmigo a ti tiene sentido, o si que ya lo has dejado en el olvido. Nena, ¿cómo hago olvidarme de ti? Duro. Si te amo desde que yo te conocí. Te juro que si ahora me dices que sí, yo te voy a dar todo lo que no te di. Ey, Ay, Dios. Duro ese reggaetón con las guitarras, como le han incluido el arreglo de la guitarra. Brutal. Me queda súper brutal. Ey, le dieron español al final. Duro, duro ese tema. Inspiradora. Recuerden, tiene que dejar ahí en los comentarios cada tema. No olviden dejarse en los comentarios este tema, qué es lo que te gustó, algunos detalles, cosas, informaciones que tengan, ¿sabes? Sobre todo si eres de Argentina o si eres seguidor, ¿sabes? No tiene que ser de Argentina necesariamente, pero si eres súper seguidor de María Becerra, porque yo la sigo de hace tiempo, pero realmente no soy ese fanático que siempre está atrás de todas las informaciones, ¿sabes? Yo soy de los que más bien disfruta su música. Vamos con el otro tema. Este es Inspiradora, ¿ok? El otro debe ser Pídelo. Vamos a pídelo aquí. Arreglito de guitarra por detrás que vienen. Duro, bien duro. Oh. Duro, las congas esas. A las congas se le llama en este caso los bongos, ¿sabes? Todo lo que es bongo, tumbadora, este tipo de estilo, le llaman congas. Vienen con el pad. si quieres tocármelo, pídelo, muérdeme y acá. Tiene un swing afrobeat, dancehall, bien cabrón esto. Pídelo, muérdeme y agárrame. Este arreglo que tiene el bajo. Pídelo, Posiblemente si lo estás escuchando en un teléfono no lo vas a sentir, pero si lo estás escuchando en un audífono sí vas a sentir el brutal arreglo de bajo que hay. pídelo, estamos más caliente que la harina. Deja tu La guitarra electroacústica también está haciendo punteo. Duro. papi for your love, I'm grabbing closer. Dale, prepáralo, pa' que lo beses.
¡Ey! Se botó. Está tirando sus barritas en inglés, estamos viendo en algunos de los temas, ¿eh? Y eso me gusta, ¿sabes? Que utilice también ese break para también usar ese tipo de palabreo, que siempre queda full. No sé, a mí me gusta, ¿no? Es un gusto personal. Aprovecha que todo pasa 2 veces. Si te tengo encima yo me siento blessed. Tú y yo nos conocimos bailando pega y nos calentamos perreándonos de la. Porque hasta los vecinos se han enterado que esa misma noche tú a mí me lo has dado. ¿Qué pasa si todos se enteran que tú eres mi daddy? Ey. Que tú eres quien le da calor por la. Tú eres mi daddy, rimó con daddy, pero le dio un poquito de que sonara a E para una rima después que viene. Se enteran que tú eres mi daddy. Que tú eres quien le da calor por la noche te pare. Me pare, Y ya. quieres tocármelo, Duro. pídelo, muérdeme y agárrame del pelo. Está bien dura esa. Como más caliente que la harina. Deja tu besos en mi cadera. Tu labio me provoca, ey, nuestra boca se choca. Mi intuición no se equivoca. Lo que soy. Va tirando una barra y por el coro le va haciendo como una respuesta. Eso está brutal, me gustó Mi eso. intuición no se equivoca. Lo que sobra quien la roba. Tú y yo nos conocimos bailando pega y nos calentamos perreándonos de la. Hasta los vecinos se han enterado que esa misma noche tú a mí me lo has dado. ¿Qué pasa si todos se enteran que tú eres mi daddy? Duro. Que tú eres quien le da calor por la noche te pare. Ey, salió el reggaetón. Después filtrado ahí, duro. Si quieres tocármelo, pídelo. Es que el bajo está súper duro. Y agárrame. Súper dura la fusión del bajo. Estamos más caliente que la harina. Deja tu beso. Este tema ya lo hizo más coreado porque es cierto que este género le pega un poco más esos coreados, tú sabes. ¿Quién será? La nena de Argentina. De plucker de la guitarra, ¿sabes? Haciendo los puntitos duros. Oye, está brutal, me gusta mucho el álbum de María Becerra, está a otro level, demasiado dura. Déjame ahí en los comentarios qué piensas de este tema. Si te gusta María Becerra en esta fusión de Afrobeat, así que a mí me gustó mucho, ¿sabes qué te digo? Pero todo lo que más me gusta del álbum es que está utilizando esos conceptos novedosos e incluso estos conceptos ya lo han utilizado otra gente, pero lo hace ella diferente, ¿sabes qué te digo? Y eso creo que es lo que le da el punto, ¿sabes? A mi parecer, originalmente, ¿sabes? De una manera diferente. Vamos con Nunca Pasará, ¿verdad? ¿Pasará? Ok. Pasará. ¡Ey! Concepto, cuidado. Este concepto es lo que yo llamo concepto Tiny. Ese sonido es típico de Tiny. Casi todo lo que suena, lo que hace Tiny suena por ahí. Olvídate eso. ¡Qué clase de temazo! ¡Uf! Demasiado de brutal este temazo. ¿Qué cosa es esto? Nunca pasó y nunca pasará nada. El arreglo del bajo, el arreglo de la melodía, finalmente. ¿Sabes? El cambio hacia la parte que es de la segunda letra, o sea, que no es parte del coro, está hecho de una manera original, porque normalmente cuando se baja el tema, o se mantienen las cajas, o se hace un bajón, pero se mantienen las cajas filtradas. En este caso, lo único que filtraron fue el bombo. Lo que utilizan son palmas, cerra todos los estilos que cogió en el álbum, los partidos. A ver, por lo general, por un álbum siempre se hace mucho más temas y siempre se cogen los mejores temas, ¿no? Pero te digo, de corazón, todos los estilos que cogió, partió. Y estoy seguro y consciente de que tiene talento para coger y partir lo que sea. O sea, desde el falsete hasta la voz plena, media voz, como quiera que la ponga. Yo, demasiado de duro y brutal. Me encantó ese último tema. A ver, el último tema del disco, que es realmente La Nena Argentina, que ahora tenemos en el canal, así que voy a dejar la tarjeta por ahí arriba para que puedan ir allá y ver la reacción de ese tema que ya está. En este caso no lo voy a volver a hacer otra vez. Ahora, dicho esto, sacando la conclusión del álbum, ¿qué pienso del álbum? El álbum es la verdadera salvada para mí. Para mi gusto, a ver, María Becerra como artista es súper durísima. O sea, eso es una cosa que no tiene comparación. En Argentina es demasiado de dura y brutal. O sea, como artista y como género urbano, creo que ella es mucho más que género urbano. O sea, que te digo. Pienso que en general ella pudiera coger cualquier canción, cualquier género
e incluirse ahí. Casi siempre desde su perspectiva, como desde su línea, ella rompe full. Mis temas preferidos del disco, de todos los del disco, fueron Doble Vida, Está Cabrón, se me llegó, me gustó muchísimo. Nunca pasará. A ver, yo tengo otros gustos, ¿sabes? A mí el género urbano me gusta, pero yo como un poco soy un poco productor y más artista y mi línea va un poquito más hacia allá, pues entonces pues yo escojo por eso ese tipo de cosas. Me gustó mucho el tema de Adiós. Hay un tema que no vi aquí. El tema Mandamientos no lo vi aquí. No sé por qué no venía aquí en esto del álbum. Pero bueno, Mandamientos, creo que esos son mis temas del álbum. Creo que deja ahí en los comentarios qué tú crees, qué tema realmente es el que te gustó a ti del álbum. Déjalo ahí y por qué. Si puedes dejarlo y si puedes explicar por qué, déjalo también ahí. ¿Qué te parece mi elección de temas? Es de gusto toda la música. O sea, a ti te gustan unas cosas, a mí me gustan otras. Y al final, pues simplemente nos respetamos los gustos. Para eso están. Si quieres que reaccionemos a otra canción o a otro artista, pues déjalo también ahí en los comentarios, que siempre estamos leyendo por ahí. Recuerda que estamos haciendo los directos ahora miércoles y sábado. Recuerda estar activo por ahí, activar las notificaciones, así no te pierdes los directos y puedes integrarte y también opinar ahí con toda la familia. Ya tú sabes. No olvides suscribirte, dejar tu like, importante para que YouTube siga recomendando el contenido y sigamos creciendo como plataforma y family. Y pues nada, hasta otra y chao. Tenemos un flow y epu, está